Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches al momento que ustedes estén viendo este programa. Bienvenidos a una emisión de su programa, el ABC de la Fórmula 1, que tenemos preparado para ustedes, porque ahora sí que nos pidieron hablar acerca de la historia de la Fórmula 1 y pues tengo que aprovechar a mi buen amigo Igor, que es la enciclopedia con piezas, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo, digo, porque ustedes se pueden meter a Wikipedia, se pueden meter a las páginas y van a ver ahí la Fórmula 1 y la historia. Pero qué mejor que nos la cuente Igor y yo tratando también de seguir sus pasos, contarles un poquito acerca de la historia de la Fórmula 1 o momentos específicos de la Fórmula 1. Este programa del ABC de la Fórmula 1, ese es el objetivo que tiene. El poder estar contando ciertas anécdotas, ciertas cosas que muchas veces, a veces, no están en los libros, no están en las páginas de internet, no están en esos blogs, pero sí están en los recuerdos de muchos de los compañeros que forman precisamente todos los grupos de Fórmula 1 que están alrededor del mundo, y uno de los que tenemos aquí precisamente con Igor, que vamos a estar trabajando. Igor, como siempre, buenas noches, me da muchísimo gusto el día de hoy tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rudy? Muy buenas noches, tardes, días, lo que sea, que nos estén viendo, ¿no? Gracias por dejarme participar en este proyecto, muy padre. Hay que hablar de los antecedentes de la Fórmula 1, saber por qué es la Fórmula 1 lo que es y quiénes estuvieron participando, para entender muchas cosas. Dices, ahora entiendo por qué, ¿no? Sí, así es. Sí, porque muchas veces piensan que la Fórmula 1 es un capricho de ricos, que es un capricho sí. de que es cierto, es un deporte caro, es cierto, es un deporte caro, desgraciadamente no cualquiera lo puede practicar, yo no lo puedo practicar, yo hubiera querido practicarlo de niño, no pude practicarlo, no estaba yo en mi presupuesto, ni en el presupuesto de mi padre, el poder hacer eso, pero es un deporte caro, pero no inició precisamente por una cuestión de dinero. Nació por una cuestión de ingeniería, de desarrollo, de cuestiones de esa pregunta que ustedes que les gusta la Fórmula 1, o si no les gusta la Fórmula 1, de esas preguntas que muchas veces tienen, y es, ¿cómo le puedo hacer para mejorar esto? ¿Cómo le puedo hacer para que rinda mejor esto? Es como las amas de casa o los señores que ahora ya también son amos de casa y se dedican a cocinar, dicen, ¿cómo le hago para que rinda más la sopa? Sí, bueno, sí, prácticamente el origen de la Fórmula 1 son aquellas carreras de autos que sucedieron allá a finales de los 1800, inicio de los 1900, donde el propósito era probar la tecnología que estabas poniendo en un auto, tomar datos de ahí, de esos eventos, y mejorarlos, ¿no? Entonces el objetivo era probar la ingeniería de los autos. Así es, ese es el primer objetivo, no tanto hacer puntos y ganar un campeonato, ¿no? Sí, porque inclusive cuando nace estamos hablando de los años 1927 a 1934, más o menos ya empezaron con algunas carreras que se les llamaron grandes premios en esas épocas, pero en realidad hubo algunas carreras que fueron realizadas por ahí, como lo decías tú, en 1894, donde hubo ciertas carreras, pero estaban muy locales, estaban en unas zonas muy específicas, y obvio, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo se detiene y ya no hay posibilidad de poder seguir con ese crecimiento. Entonces, en los antecedentes tenemos varias cuestiones muy interesantes, y precisamente uno de los grandes personajes que tenemos, que me gustaría que me platicaras un poco de él, Igor, es de Tazio Novardi, que precisamente en 1932 ya estaba haciendo una presencia precisamente en el Gran Premio de Mónaco, y estaba haciendo ya varias cosas interesantes este piloto italiano. Fíjate que para hablar de la Fórmula 1, a pesar de que participaron franceses, ingleses, alemanes, italianos, para hablar de la Fórmula 1 como Fórmula 1, hay mucho peso de Italia, hay mucho peso italiano. Entonces, como bien dices, un repaso muy rápido: 1906, 1904, 1910, se ven carreras locales, como bien dices, con clubes de autos locales. Francia en su sitio, Inglaterra en su sitio, España en su sitio, Italia en su sitio. Bueno, viene después término de la Primera Guerra Mundial y se empiezan a reunir los clubes de autos, la Federación de Clubes de Autos Reconocidos,
Y entonces ellos ahora sí empiezan a hacer un tipo campeonato europeo y se empiezan a reunir. Estamos hablando de los 20, 27, 30 y tantos. En ese entonces, pues bueno, era el piloto y un copiloto que por lo regular y casi siempre era un mecánico que apoyaba si había algún problema en el trayecto. Eran circuitos muy grandes, eran circuitos muy largos, muy grandes, no como los de ahora que son de 3.5 kilómetros, 4.2, no. Esos eran circuitos de 22 kilómetros, circuitos de 18 kilómetros. Si se descomponía un auto, ellos tenían que arreglarlo, entonces el piloto tenía que saber de cuestiones mecánicas. Bueno, vamos ahora a brincar la Segunda Guerra Mundial. A ver, dime. Pero antes, hubo una temporada, Igor, donde el piloto iba con el mecánico. Sí, es la que te digo. Esto deja de funcionar. Esto es desde que arranca, 1910, 1915, la Primera Guerra Mundial, hay un lapso, luego retoman, y en 1927-30 retiran al mecánico. Y empieza a correr el piloto solo. Y empiezan a hacer la estrategia de pits, más o menos lo que es lo primitivo de lo que es ahora. Bien, ahora sí, aquí entra... masazos y toda la cosa, las tuercas. Sí, hemos visto los videos de cómo tardan muchísimo tiempo para cambiar una llanta, etcétera, ¿no? Bueno, aquí entra entonces ahora sí en escena varias condicionantes donde se conocen varios personajes que apuntalan la Fórmula 1, entre ellos un piloto italiano que es campeón europeo en varias ocasiones, llamado Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari es un nato del automovilismo, es un nato de conducir los automóviles, y de ese entonces, ya para ese entonces, fue el único piloto que pudo alcanzar en el circuito de la Catedral de la Velocidad de Monza casi 340 kilómetros por hora en un vehículo de los 30. Pues imagínate. A ver, pausa. Ahí me gustaría que hiciéramos una pausa. ¿Cómo le hacía con un motor? Para empezar, los motores en aquellas épocas no pasaban de 1.5. 1.5, 2.5 en dado caso, ya a los 30 y tantos, litros, es correcto. Sí, era normalmente aspirado, o sea, ni siquiera un turbo, nada de eso, ¿no? Sí, claro, ¿y cuántos de cuántos cilindros te gusta que eran? Eran 4, 3 cilindros, 4, 3 cilindros, etcétera. ¿Cómo hacer que un coche a esa velocidad, cómo hacer que corriera a esa velocidad? Tenías que salir de las curvas, lo que platicábamos la vez pasada, tenías que romper la curva, ir con velocidad en la curva y entonces agarrar la recta ya iniciando con velocidad para poder alcanzar la velocidad de punta de 300 y tantos kilómetros, ¿sí es correcto? Si no, es de locos, no puedes. Es de locos eso. Nuvolari tiene unas anécdotas impresionantes, ¿no? Corrió en motos, corrió en autos, y en moto llegó a correr después de un accidente de auto, lo tuvieron que, ya entablillado, amarrar a la moto para poder correr en moto. Nuvolari era un genio de esto. No, y estaba loco. Quien conoce a Nuvolari, tienen varias anécdotas y comparan con Fangio, y ahorita voy a hacer el link entre esos dos, decían, Nuvolari tomaba una curva diferente cada vez que la tomaba, no tenía un solo trayecto definido, y Fangio no. Fangio se aprendía el circuito y siempre tomaba de la misma forma la curva. Y fue precisamente lo que Fangio logró hacer por eso su perfección, y por eso se denomina como uno de los mejores pilotos o el mejor piloto de Fórmula 1, porque él parecía como si tuviera ya marcada la línea exactamente donde tenía que pasar, y eso hacía que sus trazos, sus vueltas y demás eran tan perfectas. Pero estamos hablando de que el ring que utilizaban, el grosor de llantas que utilizaban a esas velocidades es para que fuese una bomba atómica directa, para que se mataran, se ponían muchos pues, pero para que se mataran a estas velocidades, y aún así lo lograron hacer para poder evolucionar. Entonces, otra vez, regresando al tema de la historia y a esta parte, fueron evolucionando los automóviles con 3, 4 cilindros o con 1.5, 2.0 de gasolina aspirados, y lograban estas velocidades. Y estamos hablando apenas de la primer parte del siglo XX. Sí. En los 1930, llegando a los 50.
Sí, mira, ya después en el 32 es campeón europeo Nuvolari, en el 33 gana Le Mans, en el 35 le llaman la victoria imposible porque fue el único auto que le ganó a 9 autos alemanes en Alemania en presencia del señor del Tercer Reich, ¿no? Es sí. Una historia que mucha gente no quiere contar, pero es parte de la historia. Y le gana en Alemania, ¿ok? Luego entonces viene la Segunda Guerra Mundial, paran todo esto, pero al recuperarse ya en el 46, la Asociación de Clubes de Automóviles reconocida cambia de nombre y se convierte en la FIA. 46, 47 a FIA, a la Federación Internacional del Automóvil con sede en París, que todavía está ahí. Bien, no es sino hasta 1950 que ya se aplica las reglas de la Fórmula 1. En el 46-47, uno que otro gran premio ya las aplicaba. ¿Qué son estas reglas de entonces? Regulaban el peso del auto y la cilindrada del motor. Pero además, en el 50, ya empieza a puntear para un campeonato de pilotos a nivel mundial. En el 46, 47, 48 no lo hacía. ¿Qué sucede? Pero, a ver, dime. Dime. Y aquí, digo, porque ya nos queda poco tiempo para este programa, hay una conexión con lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Sí, de hecho, una persona hace el vínculo entre, por ahí de los 30s y 40s después de la Segunda Guerra Mundial, para llevar pilotos estadounidenses a Europa y de europeos a Estados Unidos para competir, ¿ok? Y en 1950, cuando ya ese calendario son 7 carreras nada más en 1950, no como 22 ahora, son 7 grandes premios en 1950, donde el segundo gran premio, tercero, fue en Indianápolis, en Estados Unidos, y era puntuable. Entonces ya había vínculo entre pilotos, ¿verdad? Unos corrían, Estados Unidos iban a Europa y de Europa iban a Estados Unidos. Bueno, vamos a que no queda mucho tiempo. Tasio deja de correr en el 46 debido a una enfermedad muy fuerte en los bronquios, pero eso no quiere decir que no conociera a Juan Manuel Fangio, porque resulta que hay un acérrimo enemigo de Tasio Nuvolari que se apellida, ¿cómo se llama este señor? Otra me recuerdo el nombre. Espérame, pues son muchos nombres. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el 37, Juan Manuel Fangio se va a Europa a correr, invitado por el Club de Automóviles de Argentina. Se lleva a él y a otros 2 pilotos. Un año después o 2 años después lo alcanza por allá Froilán González. ¿Okay? Froilán González quedó en segundo lugar en la década de los 50 en varias ocasiones. Bien, ¿qué pasa? Bueno, los pilotos italianos, es que si Tasio Nuvolari hubiera corrido en el 50, posiblemente hubiera sido el primer campeón mundial de Fórmula 1. Pero ya no tuvo la oportunidad. No hacer. Entonces, verás si se apellida este señor. Entonces, lo que sucede es que Juan Manuel Fangio llega a casa de este expiloto, que fue primero compañero de Nuvolari en la escudería de Alfa Romeo, y después se separaron y compitieron entre ellos. Bueno, sí. Entonces, quien fue el primer campeón de la época de la Fórmula 1 como tal, desde 1950, fue Giuseppe Farina con un Alfa Romeo. Giuseppe Farina fue copiloto o fue compañero de escudería de Tasio Nuvolari. ¿Ok? Entonces, ha de haber pasado varios secretos, etcétera, ¿no? Pero además, en ese 1950, en el equipo de Alfa Romeo existían los 3 pilotos que le decían de las 3 Fs. Era Farina, era Fangio y era Fagioli. Las 3 Fs. Y Giuseppe Farina y Fagioli compitieron, y si no compitieron, fueron ex compañeros de equipo de Tasio Nuvolari. Entonces, de alguna forma se vinculó, porque decía Fangio que él aprendía viendo. Entonces, muchas de las tácticas que tenía, a pesar que era un excelente corredor, pues aprendió muchas de las tácticas que de alguna forma pasan de piloto a piloto. ¿Okay? Y aquí vamos a tener que parar este pedazo de excedentes inicios de la Fórmula 1. Nada más quiero dejar en claro de que
hay unas cuestiones que se estuvieron corriendo en Estados Unidos para esas épocas, que tuvieron algunas relaciones para poder fortalecer la cuestión de la relación con los pilotos y que la Fórmula 1 también se diera de tal manera. Entonces, eso me gustaría que en nuestra próxima emisión del ABC de la Fórmula 1 estuviéramos platicando acerca de esa relación, que es exactamente en estas épocas de 1950. Estamos hablando de 1947, 48, 1950, 52, cuando se da toda esta situación. Porque volvemos a recordar, no solamente fue Europa la que empezó con todo este relajo. Recordemos que la historia del automovilismo empezó primero, estuvieron primero con un coche a vapor, después se fueron a las de combustión. En Alemania estuvieron haciendo unos coches, Benz estuvo haciendo unas cosas, después Ford estuvo haciendo otras cosas en Estados Unidos, y ahí fue una lucha que se dio divertida y que también tiene su que ver dentro de la Fórmula 1. Y el representante que podemos indicar en Estados Unidos mucho más fuerte y punta de lanza para las competencias automotrices fue Chevrolet. Fue Chevrolet, el señor Chevrolet. Entonces, sí, lo platicamos para el próximo episodio porque todavía queda mucho en el tintero. Hay que platicar del 55, Le Mans 55, una tragedia muy fuerte, y cómo arrasa Fangio la década de los 50. Lo platicamos en el próximo episodio. Entonces, vamos a estar al pendiente para que usted siga con nosotros, déjenos sus opiniones, acuérdense suscribirse, darle like, compartirlo y comentarnos todo lo que usted, y si se acuerda de algo que se nos fue, seguramente muchas cosas, pónganlo ahí para estar retroalimentando entre todos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igor, muchísimas gracias como siempre. Que estés muy bien, muchas gracias, un abrazo. Saludos a todos, que tengan buena noche, buen día, buena tarde, la hora que sea.